Bien, recordemos, para los que ya me han escuchado en otra ocasión, que el término derecho lo podemos utilizar por lo menos en tres sentidos distintos. En un primer sentido hablamos de derecho como derecho objetivo. ¿A qué me refiero con derecho objetivo? Cuando yo digo la Constitución establece en su artículo 14 tal y tal cosa, cuando digo el Código Civil y Comercial establece tal cosa, cuando yo digo el Código Penal determina que para tal delito le corresponde tal pena, siempre estoy hablando en el sentido del derecho objetivo, como conjunto de normas. Entonces, un primer sentido del término derecho es derecho como conjunto de normas. Conjunto de normas que han sido sancionadas por los organismos competentes del Estado. También le podemos llamar derecho positivo. El derecho positivo vigente. Conjunto de las normas. Recordemos que representamos a ese derecho objetivo o derecho positivo con una pirámide, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional, que es la norma de más alta jerarquía. Todas las otras deben estar o están subordinadas a la Constitución. Si alguna norma del derecho objetivo, del derecho positivo vigente, no se ajusta a la Constitución, decimos que es una norma inconstitucional y por lo tanto no la aplicamos. Los jueces no la aplican. Los jueces son los encargados de realizar ese control. Cada vez que tienen que aplicar una ley, los jueces deben controlar si es o no esa ley acorde a la Constitución. Y si no lo es, no la aplican, la declaran inconstitucional y no la aplican. Es decir, los jueces ejercen el llamado control de constitucionalidad. Bien, derecho objetivo. El segundo sentido en el que hablamos de que usamos la palabra derecho es en el sentido de derechos o derecho subjetivo. Subjetivo, el término proviene de la palabra sujeto. Son los derechos que usted y yo tenemos como sujetos. Cuando yo digo tengo derecho a libertad, a mi libertad de expresión, estoy haciendo referencia a un derecho subjetivo, porque tengo yo ese derecho, soy yo el dueño, el titular de ese derecho. Cuando yo digo tengo derecho a una vivienda digna o a un salario mínimo vital y móvil, tal como lo establece la Constitución también, bueno, cuando digo tengo ese derecho, estoy hablando en el sentido de derechos subjetivos, los derechos que nos pertenecen como sujetos, como personas. Somos sujetos de derecho porque somos los titulares de los derechos. Somos titulares de derechos, como por el solo hecho de ser personas. Y el tercer sentido en que usamos la palabra derecho es en el sentido del derecho como ciencia, las ciencias jurídicas, le llamamos, ¿no? Recordemos que jurídico viene del latín iuris, juris, iuris, que la J se pronuncia como una I en latín, iuris, de ahí viene lo jurídico, y eso quiere decir, traducido al español, derecho, lo jurídico. Entonces, ciencias jurídicas, cuando yo digo, por ejemplo, la mayoría de ustedes, después de escucharme a mí en esta clase, van a tener muchas ganas de ir a estudiar a la Facultad de Derecho, seguramente. Entonces, van a decir, voy a inscribirme en la Facultad de Derecho. Y ahí yo estoy hablando de derecho en términos de derecho como ciencia, porque en la facultad se enseña la ciencia del derecho. Cuando digo, ayer pasé por la Facultad de Derecho o voy a estudiar Derecho, ahí estoy usando el término derecho en su aspecto de ciencia jurídica. Entonces tenemos derecho objetivo, derecho subjetivo y derecho como ciencia. Los tres sentidos posibles en que usamos la palabra derecho. Ahora, cuando hablamos del derecho objetivo, yo les dije que era sinónimo de derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está vigente en un determinado país. El conjunto de las normas vigentes en un determinado país. Aprovecho un error que cometí para enseñarles. Yo dije, el derecho positivo es el derecho que está vigente. Bien, nunca en una definición tenemos que usar la misma palabra que estamos definiendo. Yo no puedo decir, el derecho positivo es el derecho, porque estoy definiendo idem per idem. Así que aprovecho este involuntario error que acabo de cometer para enseñarles que esto es algo que nunca se debe hacer. Entonces, el derecho positivo es el conjunto de normas que están vigentes en un determinado territorio, en un determinado estado, y que han sido sancionadas por los organismos competentes, que en nuestro país es el Congreso de la Nación. O en el caso de los decretos
de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo. O en el caso de las leyes provinciales, las legislaturas provinciales. O en el caso de las ordenanzas municipales, los consejos deliberantes de los municipios. No quiero ser muy detallista en esto para no llenarlos de muchas ideas desde un primer momento. Bien, el derecho positivo, no usamos la palabra positivo como en contraposición a negativo, tampoco se confundan por ese lado. Positivo del latín positum, que quiere decir lo que está puesto. El derecho que está puesto por el Estado. Por eso se le llama positivo. Lo que está puesto, lo que está dado, hecho por el Estado. Ese es el derecho positivo vigente. Constitución nacional y todas las demás normas. Leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, decretos de necesidad y urgencia, tratados internacionales, resoluciones administrativas y hasta los mismos contratos entre particulares también forman parte del derecho positivo vigente. Ahora hay algo que existe antes que el derecho positivo, que el derecho positivo es algo inventado por el hombre, inventado por el Estado. Pero hay algo que es anterior a esto, que es el derecho natural. Y es a lo que yo quiero referirme en los minutos que me quedan de esta brevísima introducción. Ya los antiguos filósofos materialistas enseñaban que son los hombres los que inventan lo justo y lo injusto. Por lo tanto, la moralidad de las acciones humanas no estaría en la naturaleza, sino en la opinión de cada uno. Usted y yo inventamos lo que está bien y lo que está mal. Lo que para usted está bien, para mí puede estar mal y viceversa. Y los dos tenemos razón. Ninguno tiene derecho a imponerle lo suyo. Una doctrina, una ideología muy extendida en el día de hoy, ¿no es cierto? Según esta teoría, el bien y el mal está determinado por las leyes y por las instituciones humanas. Si el Estado dice que todos los que usan saco y corbata tienen que ir a la horca, bueno, pues vamos todos, hacemos fila y vamos a la horca. Si el Estado dice que todos los que pertenecen a determinada raza o religión tienen que ser exterminados, bueno, pues es el derecho positivo y hay que obedecerlo y vamos todos allí a la cámara de gas. Bien, todos los regímenes, desde ya les voy adelantando, todos los regímenes totalitarios de la historia se han fundamentado en esta doctrina positivista, que sostiene que el bien y el mal lo decide el Estado, que el bien y el mal es una decisión puramente humana. Ahora, ya en el siglo III a.C., los estoicos adelantaron la noción de derecho natural, pero fue Cicerón, siglo I a.C., el que perfiló bien el concepto de orden natural, ley natural, anterior y superior a la ley positiva. Recordemos este concepto, anterior y superior a la ley positiva. Fíjate lo que dice Cicerón, leo textualmente. Cicerón dice, existe una verdadera ley, la recta razón congruente con la naturaleza, que se extiende a todos los hombres y es constante y eterna. Sus mandatos llaman al deber y sus prohibiciones apartan del mal. Y no ordena ni prohíbe en vano a los hombres buenos ni influye a los malos. No es lícito tratar de modificar esta ley, ni es permisible abrogarla parcialmente y es imposible anularla por entero. Ni el Senado ni el pueblo pueden absolvernos de su cumplimiento. No es una en Roma y otra en Atenas, una ahora y otra después, sino es una ley única, eterna, inmutable, que obliga a todos los hombres y para todos los tiempos. Y existe un maestro y gobernante común, Dios, que es el autor, intérprete y juez de esa ley. De más está decir que Cicerón no era cristiano, pero ya él coloca y ubica a Dios como el autor, el intérprete y juez de esta ley y el que impone su cumplimiento. Esto lo escribió Cicerón en su obra La República. Bueno, en el párrafo que acabo de leer ya hemos
observado varias notas de la ley natural, notas, yo diría, esenciales de la ley natural. Pasemos a enumerarlas. La ley natural es universal. Quiere decir que es la misma en todo el mundo y que obliga a todos. No es una ley en la Argentina, otra en Uruguay, otra distinta en Bélgica y otra muy distinta en Pakistán. No. Es una ley universal porque está en la naturaleza, que además es eterna. Rigió, rige y regirá a través de todos los tiempos. No es que va pasando y se va modificando y hoy decimos que la vida hay que protegerla y pasado mañana nos ponemos de acuerdo y decimos que la vida la podemos suprimir a gusto y antojo y lo hacemos y dentro de un mes cambiamos de nuevo de idea y así vamos cambiando todo el tiempo. No, la ley natural es eterna, pero además inmutable. Por eso dice Cicerón, no se la puede abrogar parcial ni totalmente. Otra de las características de esta ley natural es que es sencilla. ¿Qué quiere decir sencilla? Está al alcance de todos y no se necesita que nadie la explique ni la interprete. Está inscripta, por así decir, en nuestra conciencia. Todos sabemos que hay que respetar al otro, la vida del otro, la libertad del otro y la propiedad del otro. Esto está en la propia, cualquiera lo puede entender. No hace falta ir a la Facultad de Derecho y obtener un diploma de jurista, de abogado, para entender estas normas sencillas de la ley natural. Y además Cicerón dice que es obra de Dios, creador y providente. Dios la grabó en la conciencia de los hombres, imponiendo de esta manera su cumplimiento mediante la recta razón, congruente con la naturaleza. Es cierto que Cicerón dispuso de antecedentes, porque ya Platón había advertido la necesidad de esta ley anterior y superior a la ley positiva. Lo mismo podemos decir de Sófocles, 5 siglos antes de Cristo, en su obra llamada Antígona. Él ya establece que frente al mandato de un tirano se alzan los decretos divinos, que son leyes no escritas, inmutables, que no son de hoy ni de ayer, no mueren. Y esa ley inmutable, esa ley natural, está incluso por sobre las leyes y los mandatos de los tiranos. Esto ya lo dice Sófocles en Antígona, 5 siglos antes de Cristo. Por eso este no es un tema ligado a la religión de cada uno. Este es un tema de orden natural y de uso de la razón. No es un tema que dependa de tu religión ni de mis creencias religiosas. Claro, los sofistas, que eran adversarios de Sócrates, eran relativistas, agnósticos, escépticos, sostienen que el hombre es la medida de todas las cosas, niegan que existe esta ley, ¿no? Y entre los que niegan esta ley y los que sostienen que existe esta ley natural, quedan entonces configuradas dos corrientes ius filosóficas, o de filosofía del derecho, que aún subsisten. La corriente positivista, que afirma que no hay más ley que la positiva, construida por los hombres, recordemos que la ley positiva es la construida por los hombres, y la ius naturalista, que sostiene que por encima y con anterioridad a esa ley existe la ley natural. Vuelvo a reiterar que todo régimen totalitario de la historia se ha sustentado en el más crudo positivismo jurídico negatorio del orden natural. Podríamos hablar de la filosofía cristiana, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etc., pero ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es el contenido del orden natural? Bueno, el contenido del orden natural es aquel que tiene que ver con las inclinaciones esenciales de la persona, conservación de la existencia, propagación de la vida humana y la perfección humana, intelectual, moral, social y religiosa. Estos 3 niveles de tendencias naturales originan los diversos derechos esenciales de la persona humana. Por ejemplo, derecho a la vida, a la integridad corporal, derecho a la salud, a la propiedad privada, condenación del homicidio, de la tortura, del aborto, del suicidio, del robo, el derecho al matrimonio, el derecho a la procreación y tantos otros que ya se nos ha acabado el tiempo, pero fundamentalmente decimos que el orden natural es anterior y superior a la ley positiva y es deber del legislador reconocer ese orden, respetarlo y protegerlo.